Ok, muy buenas tardes a todos. Eh, bueno, todavía probando los elementos para una, para una conferencia virtual exitosa, ¿no? En términos técnicos. Vamos a ver si esta vez funciona mejor. El audio se supone que tiene que mejorar con esto, ¿no? Y el video, pues me parece que será mejor de esta forma. Entonces, eh, el día de hoy se tenía planeado que comenzaran las pláticas acerca de reimaginar la psicología que vamos a hacer con John Zapata de Colombia, pero por razones de salud John se puso un poco enfermo. Las vamos a pasar para la siguiente semana en cuanto al inicio. La, 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 eh, la dinámica está planeada para que precisamente sea un diálogo entre, ¿no? Una plática entre él y yo, en el que obviamente el público puede participar, pero me parece inadecuado que lo comencemos como un elemento solitario, ¿no? Entonces yo me propuse, para tratar de paliar esa situación, hacer un video introductorio, un video preliminar acerca de los temas que vamos a tratar. Me parece también importante que este video preliminar hable de los elementos con los cuales nosotros tenemos que abordar y vamos a abordar la obra de Hillman, de James Hillman. Uh-huh. Bueno, entonces, como contextualización, como preliminar, ajá, hay que tener en cuenta este concepto de preliminar. La etimología de preliminar implica, digamos, un umbral que hay que traspasar, pero que todavía no traspasamos. Sin embargo, es importante saber que para poder asumir y para poder entender lo que vamos a estudiar nosotros, tenemos que ya haber traspasado ese umbral. De hecho, ya lo hemos traspasado. Es cuestión de que nosotros nos demos cuenta de que ya estamos de ese otro lado. El contexto de estas pláticas, obviamente, se encuentra en la psicología junguiana, en la psicología analítica. Por eso el instituto que nos respalda y que nos da el aval para poder llevarlas a cabo, pues es el instituto Eleusis. Es un instituto que se encarga y tiene como propósito desarrollar y profundizar y además publicitar la psicología junguiana. Habría que empezar entonces por este primer momento. ¿Qué es la psicología junguiana para los que no la conocen? Supongo yo que la mayoría la conocen. Pero a mí me gustaría hablar de un elemento específico de la psicología junguiana, del cual yo no he visto que se hable demasiado. Es un punto que se deja a un lado cuando se abordan los temas sobre Jung, pero que me parece muy importante. Y esto es la crítica al esquema conceptual de lo junguiano. Uh-huh. La psicología analítica, como ustedes bien han de saber, es una psicología asentada en el pensamiento de Carl Gustav Jung, un psicólogo suizo que fue colaborador de Freud durante varios años. Estuvo pensando, hablando, dialogando con él durante mucho tiempo, pero que ya tenía un pensamiento propio desde atrás, ¿no? Precisamente este pensamiento propio es lo que causa la ruptura con el pensamiento de Freud. Freud es una figura bastante emblemática, pero también bastante dura y reacia en cuanto a asuntos que no eran de su agrado, ¿no? Entonces, cuando Jung empieza a intervenir, a hablar acerca de temas que para Freud no son relevantes o que son incluso en muchas ocasiones él lo manifiesta así peligrosos, entonces la amistad entre ellos empieza a quebrarse. La amistad era tal que Jung para Freud eh, podía denominarse como el príncipe heredero del psicoanálisis. Esa era la importancia que tenía Jung para Freud. Además de que Jung, como ario, ¿sí?, rompía los esquemas del círculo alrededor
de Freud, ¿no? El círculo alrededor de Freud eran realmente en ese tiempo en su mayoría judíos, pero Jung como ario pues tiene la capacidad para poder constelar y para poder relacionar esta misma enseñanza, ¿cómo se llama? Freudiana a ámbitos que no podría haber alcanzado solo. Ya desde su colaboración con Bleuler, Jung puede de alguna forma meter en espacios que le eran inaccesibles al psicoanálisis, eh, ¿cómo lo podríamos llamar? ¿Sí? Por puro interés, ¿no? Por pura necesidad propia. Pero llega el momento en que estas discrepancias entre Freud y Jung son tan insoportables que hay un rompimiento. Este rompimiento es famoso y es muy interesante, ¿no? Porque fruto del rompimiento ocurre, por ejemplo, el contacto el confrontamiento de Jung con el mundo de lo imaginal, con las imágenes que se le presentan. Este confrontamiento nosotros lo podemos de alguna manera, ya lo podemos ver de viva voz cuando leemos el libro rojo, ¿no? Que se publicó hace ya varios años. Próximamente se van a publicar los libros negros, que son el borrador de los libros rojos. Entonces, Jung piensa una psicología particular. En un principio, una psicología que busca un matiz científico, pero que se va desembarazando poco a poco de esta necesidad de positividad en su propia estructura teórica. El Jung no es el mismo es decir, los estudios del joven Jung, ¿no? Los estudios que tienen que ver con los fenómenos paranormales, por ejemplo, después con el estudio de la psicosis, no son los mismos que se van desarrollando ya después en los tipos psicológicos, en psicología y alquimia, y por último en su obra maestra, que es El Mysterium Conjunctionis. El trabajo de Jung es un proceso de refinamiento en el que un pensamiento en particular se va pensando a través de la obra del autor y va llegando a una culminación que muchas veces ni siquiera el autor estaba al tanto de la situación. Ajá. Cuando hablamos aquí de Carl Gustav Jung, entonces no solamente estamos hablando de el esquema teórico rígido en el que, que se enseña, por ejemplo, en los institutos jungianos. Es decir, Jung a lo largo de su obra va construyendo ciertos conceptos específicos, complejos, tipos psicológicos, arquetipos, y todos ellos le sirven de alguna forma para poder entender mejor, de tener ese espíritu que se está pensando dentro de la obra de Jung, y poder entenderlo mejor, ¿sí? Digamos, bastones en los cuales Jung se sostiene para poder seguir la necesidad que se va obrando en su propio pensamiento. Por lo tanto, entonces tenemos nosotros que distinguir aquí dos vertientes en la obra de Jung. Una es el corpus teórico junguiano, que es la estabilización a través de conceptos, y el espíritu junguiano, que es el pensamiento que inunda al personaje llamado Jung y que se va desarrollando alrededor de su obra y ante el cual Jung intenta ponerse a la altura en el proceso de pensarlo. ¿Sí? Desde ahí nosotros ya tenemos un marco con el cual pensar, un marco con el cual abordar la obra de Jung. Si nosotros vamos a la obra de Jung, podemos entonces tratar de memorizar y entender todos sus conceptos o pensarlos, que son dos situaciones distintas. Yo creo que la mayoría de los psicólogos junguianos, o por lo menos la mayoría de los que he leído y la mayoría de los que he visto, por ejemplo, en estas últimas épocas, en los live que son cada vez más comunes, buscan en Jung un tipo de pensamiento técnico, un pensamiento que busca la aplicación, que busca
digamos, formas de poder ayudar a los demás, formas de poder entender un proceso, ¿sí? Pero no entenderlo para poder comprenderlo mejor, sino para poder utilizarlo, ¿sí? Es un pensamiento utilitarista. Aquí podemos nosotros hacer la distinción, recordar la distinción que hacía Heidegger entre el pensamiento técnico y el pensamiento meditativo. Yo creo que una psicología tendría que fijarse, o más bien actuar y pensar bajo el espíritu del pensamiento meditativo. Tendría que ser su eje a través del cual poder abordar el fenómeno psicológico. Entonces, eh, cuando hablamos de psicología arquetipal, estamos hablando de los años 60 y los años 70, precisamente en el contexto del Instituto Carl Gustav Jung de Zúrich. ¿Sí? El Instituto Carl Gustav Jung de Zúrich es el instituto más cercano a Jung, porque precisamente, digamos, instado por algunos de sus discípulos, Jung lo funda, lo va construyendo y se convierte obviamente en el santo patrono de este instituto. Cuando él muere, los discípulos más directos, Marie-Louise von Franz, Göran Jacobi, Frank Ricklin, ¿no? Continúan con el legado de Jung en este instituto, ¿no? Forman a jungianos. La diferencia de este instituto con otros institutos, además de la cercanía que tiene con la vida y el contexto del autor, es que en este instituto es el único en donde, en ese momento en donde se pueden formar personas en psicología analítica que no tengan que ver con el campo de la medicina o de la psicología como ciencia. En esta situación, pues hay una migración, hay una visita de varios pensadores de otros países al Instituto Carl Gustav Jung de Zúrich, porque bueno, es importante y tiene un magnetismo especial el poder estar ahí donde se supone que el espíritu de Jung está más vivo, ¿no? Es interesante, ¿no? Como si el espíritu de Jung tuviera una fijeza en algún lugar, en una topología determinada. Bueno, sin embargo, hay algo que les llama la atención a estos pensadores, ¿no? No a todos, ¿no? Hay muchos turistas en este campo de lo junguiano y de la psicología analítica, pero por lo menos hay tres figuras que son muy relevantes para lo que nosotros vamos a llamar la psicología arquetipal. Bueno, no, nosotros, ¿no? Se llama la psicología arquetipal como tal. Estas tres figuras son Rafael López Pedraza, Adolf Guggenbull Cray y James Hillman. Tres figuras muy interesantes, además disímiles en cuanto a su contexto personal. Por ejemplo, Rafael López Pedraza es un psicólogo venezolano. Él empieza su andadura en esta situación en Inglaterra, tomando terapia con una psicóloga junguiana, la cual le recomienda ir al Instituto Carl Gustav Jung de Zúrich. Ahí conoce a James Hillman, de hecho toma terapia con él, y a Adolf Guggenbull Cray. Adolf Guggenbull Cray es un psicólogo, me parece que también es suizo, igual que Jung, si mal no recuerdo, no estoy seguro, pero es una figura muy importante en ese lugar, ¿no? Es el encargado del curatorium, por ejemplo, y lo es durante varias décadas. Es incluso después de ahí muy relevante dentro de la práctica y la institucionalidad de lo junguiano. De hecho es discípulo directo y socio en ese momento de Frank Ricklin, ¿no? que es el digamos el director del Instituto Carl Gustav Jung. Lo que hace particulares a estos autores es primero que no observan otra cosa, bueno, o más bien dentro de sus estudios de lo junguiano observan que hay mucha esterilidad dentro del discurso. El discurso, por ejemplo, el de Marie-Louise von Franz, el de Göran Jacobi y el de muchos otros junguianos, es un discurso repetitivo, un discurso que se va construyendo en base a la repetición compulsiva de lo que ya Jung había dicho. Ajá. Uno lo puede notar
cuando lee la obra, por ejemplo, de Neumann, cuando lee la obra de von Franz, uno nota esa situación, uno nota que cuando ellos hablan, no piensan nada nuevo, es decir, acomodan los viejos conceptos en temas nuevos. Ajá. Vino nuevo en viejos odres. Intentan trasladar todos los esquemas de lo que aprendieron al mundo y a los fenómenos psicológicos. Entonces, Marguerite Durand, por ejemplo, estudia el cuento, o la física, o la alquimia, y todo, digamos, cae en el esquema de la construcción del sí mismo, ¿no? Es decir, de la individuación como meta final de... O Eric Newman encuentra el arquetipo de la gran madre en todos lados. Y hay entonces una sospecha ahí, ¿no? Una sospecha que surge en ellos y que surge en nosotros cuando lo leemos, ¿no? De que realmente la repetición que están haciendo de los conceptos junguianos es una repetición vacía. Es un aprendizaje de los conceptos no en su forma de lava líquida, es decir, no en su forma dinámica, sino en la forma este, eh, aquilosada de algo que tenía movimiento y que ya no. Uh-huh. Entonces, yo creo que a los que nos interesa un autor en particular, no nos interesa realmente lo que él utiliza para pensar. Lo utilizamos nosotros precisamente como una forma de comprender aquello que se piensa, pero queremos ir más allá, es decir, estamos emparejados o necesitamos de alguna manera la identidad con un espíritu que se va desarrollando a través de la obra de ese autor. Con Jung pasa lo mismo. Entonces tenemos un montón de psicólogos junguianos o de junguianos en sí mismos que no están en contacto con el espíritu de la obra de Jung y que sin embargo se erigen como las cabezas, como las vacas sagradas a través de las cuales lo junguiano se va desarrollando. Estos tres psicólogos, ¿sí? Se reúnen, platican entre ellos, hablan sobre estos asuntos e incluso hacen cosas que dentro del ambiente junguiano en ese momento son impensables, ¿no? Por ejemplo, se ponen a leer en un grupo, en un seminario donde hay muchísima gente, se ponen a leer un libro de nigromancia, ¿no? Un grimorio medieval del siglo XI que se llama el Picatrix. El Picatrix es un libro de magia simbólica, es decir, ¿cómo se llama? De hechizos que tienen que ver con la constelación de una imagen, en principio astrológica, en un proceso determinado de la vida del sujeto, ¿sí? Es decir, esto lo cuenta, por ejemplo, Rafael López Pedraza en una entrevista, ¿no? Hay un personaje que es un rey que cae, se enferma, tiene una enfermedad específica. Llaman al médico que casualmente está en la cárcel en ese momento, ¿sí? Y este médico lo que hace es recetarle para su enfermedad, que es un cansancio y una fatiga determinadas, un león de plomo, ¿sí? Para que traiga consigo. ¿Qué tiene que ver esto con esto? Es decir, en la magia regularmente hay un pensamiento simpatético, ¿sí? Un pensamiento en donde hay semejanzas entre los elementos que se recetan y la condición del sujeto en la que se encuentra, ¿no? ¿Qué tiene que ver el león con el león de plomo, con la enfermedad del rey? Bueno, si nosotros dijéramos, por ejemplo, que la enfermedad del rey tiene que ver con una depresión fruto del ejercicio del poder, ¿sí? Tenemos entonces ya dos elementos ahí, el poder y la depresión, ¿sí? Que son inconscientes para el rey. Cuando el médico le receta la
el león de plomo, ¿sí? El león que representa el poder, y el plomo, que es un mineral saturnino que tiene que ver precisamente con la depresión, la melancolía. Entonces, lo que está pasando ahí es que el sujeto se da cuenta de algo que le está ocurriendo a través de la imagen que se le está presentando, ¿sí? Entonces, esa es la magia talismánica, ¿sí? En la Picatrix es un libro muy importante para ciertos pensadores, por ejemplo, neoplatónicos, como será Marsilio Ficino, como Giordano Bruno. Uh-huh. Bueno, eh, eh, estos junguianos de ese entonces leen ese texto junto con otros tantos, ¿no? No solamente ese. Uno de las guías de estos autores es, por ejemplo, la historiadora Frances Yates, ¿no? Tiene una obra dedicada al estudio de los textos y el pensamiento neoplatónico. Entonces, el centro de esta situación no solamente es el estudio de lo histórico como tal, sino el estudio y la implicación del poder de las imágenes, que eran tan importantes en ese momento, ¿sí? Del pensamiento imaginativo, que era algo muy relevante dentro de la vida de cada uno de ellos y dentro del pensamiento de la teoría de lo junguiano. Esto desemboca obviamente en un movimiento muy creativo, en una explosión teórica que marca a todos los que están involucrados en esta situación. No, sobre todo a James Hillman, que es el otro autor importante y quizás el autor más importante dentro de la psicología arquetipal, le permite entrar en contacto con el poder de las imágenes, ¿sí? Para los junguianos, regularmente la imagen es un residuo de segundo tipo. La imagen es la representación de un elemento arquetípico, ¿sí? Del arquetipo como tal. El arquetipo para Jung es un modelo innato, ¿sí? Muy parecido a los instintos animales, pero que sin embargo guarda dentro de sí un esquema de comportamiento y de conducta que se va a desarrollar a través de imágenes. De ahí que para los junguianos, ¿sí? El arquetipo es, digamos, un concepto central, puesto que valida, ¿sí? Valida entre comillas, ¿no? eh, eh, la búsqueda teórica de, de la relación entre las conductas, ajá, y las imágenes de la psique. Para Hillman y para estos junguianos que estudian procesos tan poco vistos en psicología junguiana, justamente esta situación no ocurre de manera casual, es decir, no es que haya un arquetipo detrás de la imagen, sino que la imagen es sí misma ya tiene una naturaleza arquetípica, precisamente porque para ellos el alma se expresa a través de imágenes y la expresión de estas imágenes son ya, digamos, el contexto de la psique como tal. Sí, hay una situación muy interesante, ¿no? Podemos ver un paralelismo entre la disidencia que había en el pensamiento de Jung en cuanto al sueño y el de Freud. Para Freud, el sueño implica un conjunto de simbolismos relacionados con problemas infantiles, una sexualidad reprimida, cosas que tienen que ver con principalmente con el desarrollo de la sexualidad en la época temprana. Para Jung, esta situación no es así, ¿no? Para Jung el sueño es como se presenta, el sueño es como tal. Podríamos decir nosotros que para los psicólogos arquetipales la imagen no remite a un arquetipo, la imagen es de naturaleza arquetipal. ¿Sí? Ese cambio dentro del ámbito de lo junguiano
pues constituye una revolución completa de la comprensión de los conceptos de Jung. Porque ahora sabemos entonces que podemos jugar con sus conceptos, ¿sí? No jugar en el sentido solamente lúdico, sino jugar en el juego que ellos juegan, ¿sí? Los conceptos son procesos que se pueden ir moviendo y pueden obtener otra vez una dinámica específica si se les puede abandonar, si somos capaces de poder torturarlos, meternos en la vasija alquímica y con el fuego del Atanor permitir que cobren movilidad otra vez, lo que implica muchas veces la destrucción de los mismos conceptos. Entonces la psicología arquetipal nos mete dentro de esa dinámica conceptual y teórica que implica tener el valor de abandonar lo que ya habíamos dicho y lo que ya habíamos comprendido. Creo que, por ejemplo, es una de las grandes limitaciones que tienen muchos junguianos, y no solamente muchos junguianos, sino muchos pensadores, que tienen tanto apego y tanto aprecio por los conceptos que han aprendido, que no se atreven a dejarlos atrás. James Hillman es un psicólogo norteamericano, ¿sí? Estadounidense. Él, me parece que nace en la ciudad de Atlantic City. Va precisamente a Zurich a estudiar a estudiar un doctorado, me parece. De hecho, el libro que es la tesis de su doctorado es Emotions, que es un libro muy, muy famoso y también muy importante, muy interesante, ¿no? Es tal el impacto de este libro, por ejemplo, que una vez que es publicado una vez que es entregado por Hillman, inmediatamente se le publica. Para el mundo editorial de la época eso es muy extraño. James Hillman va a estudiar precisamente a este instituto, ¿sí? Se vuelve durante 10 años director de estudios del mismo. Y solamente se separa de este instituto por un lío sentimental que hay con una paciente suya, que más tarde de hecho va a ser su esposa, Patricia Berry. Otra figura dentro de la psicología arquetipal muy importante. La particularidad de Hillman, a diferencia de López Pedraza y de Guggenbull Craig, es que él tiene una necesidad, él lo dice así, por polemizar. ¿Sí? Él le gusta polemizar, le gusta causar guerra, le gusta invocar a Ares, como él lo llama, dentro de las ponencias, pláticas, lecturas que él hace. Entonces no está contento tampoco con la linealidad y con la esterilidad de lo junguiano como se va desarrollando. Comienza entonces su obrar y se lleva a cabo una carrera muy, muy, muy prolífica. Marcus Quintaes en un artículo que se llama Polémica y Paranoia, me parece, divide la obra de James Hillman en 4 etapas específicas, ¿no? Una primera etapa es la que está más apegada a las enseñanzas junguianas. Libros característicos de esa época son, por ejemplo, Emotions, del que ya habíamos hablado, Insert y Suicide and the Soul, ¿no? Me perdonarán el inglés, pero realmente nunca he estudiado el idioma. Lo poco que sé lo sé de forma autodidacta. Entonces, en esa época, James Hillman se familiariza con estos elementos, pero ya hay trazos de lo que va a ser posteriormente, que es en la segunda etapa, después del rompimiento que tiene con el Instituto Carl Gustav Jung de Zurich. James Hillman va construyendo sus obras principales, que serán Reimaginar la psicología, El mito del análisis, El sueño y el inframundo, ¿sí? Y Hell Fictions, ¿no? Libros muy importantes dentro de su obra, y a mí me parece que los más importantes. Más tarde ocurren otras 2 etapas, una etapa en donde él deja la terapia y decide dar terapia de las ideas, ¿sí?
cree que la psicología y la psicoterapia tienen que salir a la calle, tienen que salir al espacio, y no solamente psicoanalizar personas, sino psicoanalizar la arquitectura, psicoanalizar las novelas, psicoanalizar, digamos, todo elemento cultural que se nos presenta. Y una última fase, que es una fase más pop, en donde él se vuelve un fenómeno de ventas, ¿no? Con libros como El Código del Alma, ¿sí? Tipos de Poder, ¿sí? Libros más enfocados al público en general y que ya no tienen quizá toda la profundidad que tendrían los libros de la segunda etapa, ¿no? Como Reimaginar la Psicología, que es el libro que vamos a analizar en este espacio. Reimaginar la psicología es a mí me parece un hito dentro del ámbito junguiano, porque subvierte, pone de cabeza todos los conceptos junguianos, los critica de tal manera que nosotros, si cuando lo entendemos, cuando lo leemos, podemos tener dos reacciones, ¿no? Lo hablo desde mi propia experiencia. Cuando yo empecé a leer Reimaginar la Psicología hace muchísimos años, mi primera la primera idea que surgió por mi cabeza fue: James Hillman no entiende a Jung, ¿sí? No lo ha estudiado con detenimiento, no lo ha estudiado con atención, está hablando de cosas de forma equivocada. ¿Sí? Cuando yo lo leí, mi primera reacción fue un rechazo. Sin embargo, algo dentro de mí lo leyó de una manera distinta. Entonces, acostumbrado a seguir esta pequeña voz, este pequeño elemento que va dictando la vida de cada uno de nosotros, decido continuar con la lectura, profundizar. No me bastó una lectura, tuve que leerlo varias veces para entender que ahí había algo importante, que James Hillman no era alguien que no conociera la obra de Jung, sino que era alguien que había sido realmente tocado por la obra de Jung y que la conocía mejor que muchos otros junguianos que se sabían de memoria los conceptos como tales. Todavía en estos tiempos, la psicología de James Hillman es desconocida. No solamente desconocida en el ámbito general, sino desconocida en el ámbito junguiano. Muchos no la han leído y no están a la espera de leerla. Y muchos que la han leído realmente creo que no han entendido cuál es el núcleo de la obra de Hillman, ¿no? Porque es muy interesante, es decir, yo creo que cuando uno ha entendido de qué habla Hillman, cuando uno es realmente tocado por esas ideas que en la obra de Hillman se van construyendo, uno ya no puede volver a hablar acerca de lo junguiano como si nada, ya no puede regresar a los viejos esquemas sin sentirse hipócrita, sin sentir que hay ahí una suerte de, de falta de rigor en los mismos conceptos. James Hillman nos mueve nuestra mente hacia estas situaciones, ¿no? Para él, por ejemplo, el alma no es algo, no es un objeto, es la forma en la cual nosotros vemos los fenómenos psicológicos, ¿sí? Es la perspectiva desde la cual lo vemos. Entonces podríamos decir que la obra de Hillman nos proporciona herramientas y cataliza esta forma de ver a los objetos psicológicos, al fenómeno particular. Ajá. Es como la segunda visión de la que habla William Blake, ¿no? Esa visión que nos permite ver el mundo férico, el mundo de los daimones, o podríamos decirlo desde la psicología, el mundo de lo psíquico. La obra de James Hillman no es solamente una ocurrencia como tal, ¿no? Por ejemplo, la primera vez que es presentada en las Terry Lectures, ¿no? En las conferencias Terry, que son un conjunto de conferencias que se dan desde 1905 en la Universidad de Yale y que alrededor del tema de la religión y el humanismo convocan a los pensadores más importantes de la época, ¿no? Están, por ejemplo, Margaret Mead ha dado una conferencia, Eric Fromm, hasta científicos de la talla de Jay Gould, por ejemplo, ¿no? Es una serie de conferencias con mucho prestigio. James Hillman presenta su libro Reimaginar la Psicología, los capítulos que van a ser su libro Reimaginar la Psicología en esas conferencias. La estructura del libro
consta de 4 capítulos en particular. El primer capítulo es personalizar, habla sobre la personalización. El segundo capítulo sobre la patologización. El tercer capítulo sobre la transparentización de las ideas. Y el segundo sobre la deshumanización. Me gustaría que nosotros termináramos esta situación preliminar, esta plática preliminar, hablando acerca de este proceso de deshumanizar. En conjunto, creo que es el concepto más relevante dentro de la psicología arquetipal que representa James Hillman. Y que para poder entender de lo que está hablando James Hillman, tenemos que empezar ya habiendo entendido a qué se refiere con deshumanizar. En rasgos generales, deshumanizar implica que la psicología no trata acerca de las personas, ¿sí? La psicología no habla y no se interesa, o su interés principal no es la gente, no somos tú y yo, no es el paciente que está en el consultorio ni el terapeuta que está dando consulta. La psicología no trata de eso. La psicología trata sobre la psique, trata sobre el alma. Es el estudio de la psique y el estudio del alma. Que nosotros seamos un contexto es algo irrelevante, ¿sí? Es algo baladí realmente, es una situación puramente anecdótica, pero no somos nosotros lo importante. Esto yo creo que no solamente tiene relevancia para el ámbito junguiano, tiene relevancia para toda la psicología como disciplina científica, tal como se ha construido. Imaginen el efecto de esta situación. Decir que la psicología trata sobre el alma, en el lenguaje de Hillman, sobre el proceso de hacer alma, implica quitarle relevancia a la identidad, al sujeto, a la persona, que tiene como núcleo, ¿sí?, al complejo egoico. Esto nos obliga a observar al complejo egoico como un complejo entre otros complejos y quitarle muchísima importancia. Entonces, el vaciamiento de importancia hacia el sujeto es el elemento con el que nosotros tenemos que leer la psicología de James Hillman y lo arquetipal. Una psicología que se centra en las necesidades del alma, en las necesidades de las imágenes, en las necesidades de los fenómenos psicológicos y en el pensamiento de ellos. Por lo tanto, entonces, ya no somos nosotros quienes pensamos, ya no somos nosotros quienes aprendemos o quienes sabemos. Es la psicología la que aprende de sí misma, a través de nosotros quizás, a través de nosotros intentar estar a la altura de la psicología misma y de lo que se piensa en ella. Obviamente yo ya digo esto desde un marco de vista distinto al arquetipal, ¿sí? Pero creo que lo contiene, y contiene su esencia y su espíritu, un espíritu que se va desarrollando desde Jung, que pasa por Hillman y que continúa en otros autores como Wolfgang Gege, ¿no?, por ejemplo. De hecho, estas pláticas tienen como meta, tienen como una, obviamente, un objetivo, entrar al pensamiento de Wolfgang Gege, que va a ser el continuador espiritual de la obra de Hillman. Bueno, entonces, que quede esto como conclusión. Si nosotros leemos a Hillman y no entendemos que su centramiento está en destituir al ego como forma principal del discurso psicológico y entronar al alma y a lo psíquico como el eje a través del cual la psicología se tiene que construir, entonces no entendemos nada, ¿sí? No entendemos lo que está diciendo, no hemos sido tocados por aquello que se está diciendo ahí. Nosotros tenemos que entender esa situación principalmente. No podemos, de verdad, no podemos leer a Hillman y quedar indemnes, como si nada hubiera pasado, volver atrás a la casa de lo analítico, a la casa del padre Jung, como si
eh, como si nuestra mente no se hubiera revolucionado, como si nuestra visión hubiera cambiado, como si ahora el mundo no fuera completamente distinto, ¿sí? No, no porque nosotros seamos completamente distintos, sino porque algo en nosotros ha emergido y se ha convertido en el eje a través del cual nosotros entendemos lo que la psicología es. Bueno, ese es el preliminar. Y es el inicio de una serie de pláticas que esperemos que lleguen a buen curso. Les agradezco la atención. Muy buena tarde de nuevo. Nos estamos viendo.